Y ahora, que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. Hola, ¿cómo estás? Esto es Que no te la cuenten más. Estamos en Radio Antares, que es la radio de la familia, con pensamiento cristiano y humanista. En estos últimos días se ha anunciado como bombo y platillo el gobierno nacional que ha firmado un tratado de libre comercio con Europa. Esto nos favorece. No nos favorece, nos favorece, no nos favorece. La verdad, a mí que soy un neófito en temas económicos, me parece que si yo tengo un kiosquito y me asocio con Mazzalini y Selasco, perdí el kiosquito. Y la Argentina, en las condiciones que hoy está, con una industria quebrada, una industria casi diezmada, desaparecida, con casi nula investigación científica y tecnológica, no está en condiciones de ir a un tratado de libre comercio con Europa porque nos van a fagocitar. Pero para tratar esto, he llamado a un gran amigo que es mi amigo Héctor Juliano, que es un especialista en temas económicos, y con él, bueno, vamos a tener una apreciación más exacta para todos ustedes que nos escuchan, para ver en cuánto nos puede beneficiar o en cuánto nos puede perjudicar este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Héctor, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Buenas tardes y bueno, buenas tardes a los oyentes también. Sí, escuchaba lo que vos decías, pero te atajo con una observación preliminar. Lo que se firmó no es un tratado, ni siquiera es un pretratado, es algo que se ha denominado Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea, y que todavía no sabemos qué representa. Una cosa importantísima, todavía no se conoce el texto de lo que se firmó. Yo entré hoy a la mañana en Cancillería. Una costumbre de hace muchos años de los gobiernos argentinos. No, lo que pasa es esto, que entendamos el momento. El gobierno Macri no puede mostrar un miserable resultado positivo de su gestión interna. Nada. Y trata de agigantar un preacuerdo externo. Esto es importante señalarlo, porque Macri estaba en la reunión del G20 de Osaka y se apuró. Eso fue Vox Populi, además todos los medios periodísticos lo plantearon como tal, ¿no? Que se apuró la declaración, el anuncio, mientras el canciller Faurí y el ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica, estaban negociando contrarreloj en Bélgica para poder anunciarlo como un gran logro en la reunión de Osaka y asociarlo. En fin, se montó todo un aparato, pero vamos a ver concretamente, este acuerdo un en espectáculo lo formal todavía no circense. significa nada. Ni se conoce el texto del acuerdo. Lo único que fue difundido fue un comunicado en español. Y te digo más, en la página web de la Unión Europea fue publicado un documento de 17 puntos que todavía no lo pude bajar, no lo pude leer. Está en inglés en principio. La Cancillería tiene la obligación de presentarlo como corresponde en castellano. Pero bueno, toda esta introducción es para aclarar que hasta ahora no sabemos qué se firmó. Sí, yo traté de buscar hoy algo, estuve googleando y buscando en algunas
en alguna fuente que tengo y no tampoco pude conseguir nada. No lo hay, de hecho no lo hay, y es más, todo el mundo está, digamos, todos los sectores involucrados están diciendo lo mismo. Bueno, hay que ver qué dice la letra chica, porque hablar de un acuerdo de asociación tan amplio, eso sí, hay algunas observaciones preliminares que te puedo decir. Algo de eso estabas diciendo vos creo que hace un minuto. Esto es un acuerdo muy asimétrico, porque el Mercosur y la Unión Europea están a bastante distancia de integración. La Unión Europea, eso es un tema que yo, digamos, lo he seguido desde que era Comunidad Económica Europea, y antes había sido mercado común del carbón y del acero. O sea, digamos, en Europa se trabajó con una seriedad y una escrupulosidad tremenda en esta materia. Son 28 países, han ido aproximando todas sus reglamentaciones, normativas, algo que ha requerido... Emparejando el valor de sus monedas. Exacto. Además, otra cosa importante, ahí conviven una unión económica, una integración económica, porque son distintos grados de asociación. No es solamente un arancel externo común, es también una integración económica, y además, como es sabido, es una integración social y política, porque hay un Parlamento Europeo, hay libre movilidad de la población. O sea, una cosa que podemos estar un día hablando de la complejidad y el alcance de la Unión Europea. Mientras que, por el contrario, el Mercosur, que está apoyado en el tándem Argentina-Brasil con sus socios menores, ¿no? Uruguay y Paraguay, ni siquiera ha aproximado la debida integración entre sus países. El Mercosur en los últimos años ha estado virtualmente parado. En el gobierno kirchnerista se le dio manija en realidad, pero no por la importancia del Mercosur, sino por la asociación política, y entonces se la distorsionó bastante. Pero lo concreto es que el Mercosur está en un estado de parálisis, de postración. Digamos, no es el mejor momento para que una asociación como el Mercosur, menor y no debidamente integrada, firme un tratado, un acuerdo tan dispar con la Unión Europea. Sí. Ese es lo que yo veo, la simetría entre una asociación Mercosur precaria, porque no se está instrumentando, nadie le está dando bolilla al Mercosur, para decirlo en términos muy gráficos. Sí, lo único que encontré hoy, que escuché unas declaraciones de Borgo Patel, que decía que, vaya personaje, ¿no? Sí. Que decía que, bueno, que había que resignarse a que varios sectores mueran para poder crecer. Un disparate. Sí, en efecto. No, perdón, por desgracia no creas que es un disparate. Sí, es un disparate que lo diga públicamente, porque es una cosa muy irritativa, pero cuando ocurren estas asociaciones, efectivamente lo que ocurre es que determinados sectores, segmentos o ramas de la actividad económica terminan o desapareciendo o acoplándose a otras mayores. Claro. Así que lo que dijo Borgo Patel, por desgracia es cierto, y eso lo sabe cualquiera, que implica una reconversión de la actividad económica muy, muy grande. Totalmente, por eso que... pero yo me reía cuando lo leía, porque digo, este tipo es un desfachatado, porque en la Argentina hay muchos sectores que han muerto ya, económicos, sí. Que los han asesinado, no es que han muerto por propia decisión. Sí. Y sí. Hoy la Argentina, a mi juicio, es un poco lo que dije al principio, ¿no? Es asociarnos con un kiosquito contra Mazzalini y Selasco. Perdí el kiosquito. Sí, es decir, acá, digamos, así primariamente, las observaciones que yo llamo preliminares son, primero y principal, la que te señalaba. Ojo que esto está verde todavía,
sido firmado un acuerdo que todavía su texto exacto no se conoce. Es un preacuerdo de formalización de negociaciones que van a tener forma recién entre un año y medio, como para ser presentadas a los congresos, a los parlamentos respectivos, para que, como se trata de tratados, los ratifiquen como corresponde. Así que están anunciando hoy con bombos y platillos algo que el Congreso va a tratar no menos de un año y medio a esta parte. Esto lo dijo el propio ministro Sica, ¿no? Cuando dijo, no, entre que estén listos todos los trámites administrativos, la complejidad es enorme, desde las traducciones hasta los acuerdos en detalle, porque no podemos hablar de un acuerdo comercial que involucra miles de productos y presentaciones que tienen que ser compatibilizados. Sí, por eso es prematuro. Ahora, luego, esto se da en un contexto muy jorobado para el Mercosur por la asimetría que te decía. Esto es una asimetría notable, es decir, es un pacto muy desigual. Y máxime en la circunstancia en que se encuentra hoy el Mercosur. Sí, un verdadero disparate. Bueno, pero todos y después, estos... Perdona, te agrego algo que es importante y creo que algo así vos lo estabas transmitiendo también. Ojo, las necesidades. En la Argentina es más competitiva en lo que está haciendo exportación de productos agropecuarios o manufacturas de origen agropecuario con muy poca elaboración industrial. Mientras que en la economía europea en general, variando por países, está muy desarrollada en productos industriales. Entonces, ¿qué pasa? Esto favorece, en principio, a las grandes exportadoras de granos, que son multinacionales, y a grandes empresas que pueden estar en condiciones de penetrar en el mercado europeo, pero como contrapartida, toda la industria argentina va a estar en jaque, porque se habla fácilmente de mejorar la competitividad. Sí, pero no es una cuestión inmediata ni se puede competir fácilmente con una industria que ya está normalizada y está ensayada hasta en sus mínimos detalles. Es un acuerdo asimétrico muy, muy peligroso, no hay duda. Sí, además, yo... Mira, el fin de semana discutía con un amigo que no sabe de esto y él creía que el campo argentino todavía le pertenecía a los estancieros que nosotros supimos tener, y yo le decía que no, que hoy son todos los dueños de la explotación agropecuaria, son grandes pools que en su 99% son extranjeros. Otrora los grandes los más grandes terratenientes agropecuarios eran argentinos, bien o mal considerados en cuanto a sus negocios foráneos, sus asociaciones, pero eran argentinos, eran familias patricios argentinas que vivían acá con apellidos conocidos. Ahora se da el caso de que los principales terratenientes son efectivamente extranjeros. El mayor terrateniente de la Argentina es Benetton y el segundo es Elstein con Cresud y otras empresas. El tercero, en importancia, no sé si era el reverendo Moon después, o sus asociaciones. Después el magnate judío británico John Lewis, el amigo de Macri, que tiene grandes extensiones en el sur, que ni siquiera penetra la supervisión del gobierno. O sea, se ha cambiado la estructura terrateniente argentina por una estructura terrateniente extranjera. Eso es una desposesión de la economía argentina que se está viviendo. Así es. Sí. Y te agrego algo más, algo que, bueno, yo, viste, más que en temas económicos, yo estoy en temas financieros, la cuestión de la deuda, el Banco Central y todo. Pero acá hay un disparate mayor, que es el siguiente. ¿Cómo un bloque, Mercosur, pero en particular, como un país, la Argentina, se atreve, por así decirlo, a firmar un acuerdo tan importante en momentos en que no puede estabilizar su economía y mucho menos sus finanzas?
O sea, ¿cómo hace un país como la Argentina para poder hablar seriamente de competir cuando las tasas de interés en la Argentina son las más altas del mundo? En Europa, en la Unión Europea, las tasas son negativas. Quiere decir que si vos tenés plata en el banco, vas perdiendo porque la tasa de interés es negativa de un 1, 2, 3%. Te quitan plata, perdés plata. Perdés en la plata, Argentina claro. ganás un piso de 60%. Luego, en la Unión Europea está pautado la existencia de una moneda común en la mayoría de los países, no todos adhieren, pero la mayoría, creo que 16 sobre los 28 países, tienen también moneda común. Un euro estabilizado con una paridad estable y más dura que el dólar. Acá en la Argentina, el tipo de cambio está siendo sostenido con préstamos del Fondo Monetario Internacional porque no hay forma de estabilizar el tipo de cambio. Acá la especulación financiera reina por doquier porque es el arbitraje entre voy al dólar o voy a especulación financiera. En estas condiciones no hay acuerdo económico o comercial que valga, No. porque estamos, yo lo que llamo, faltan las precondiciones financieras de la política económica. Además, mira, leía el fin de semana que el BID le acaba de dar a la Argentina un préstamo de 200 millones de dólares para que financie la campaña LGTB. Préstamo del BID. Sí, del BID. 200 millones de dólares. Pero el objetivo es expreso. Sí, hay préstamos del BID. De hecho, el BID es el principal organismo internacional prestamista. Bueno, ahora después del Fondo Monetario, ¿no? Sí, pero y viene expresamente para financiar la agenda LGTB. Yo, la verdad que a estos tipos, estos políticos argentinos, yo no los logro entender, no logro comprender su mecanismo de pensamiento, ¿no? Si es que piensan. No, porque este tipo de medidas, como este anuncio, me hace acordar al acuerdo Chevron, ¿te acordás? Al acuerdo Chevron. Nunca supimos ni vamos a saber cuál era la letra chica de ese contrato, de esos contratos, los arreglos secretos, porque cuando asumió este gobierno también se negó a divulgarlo, ¿no? No, esto que yo te decía al comienzo, está bien, será transitorio, pero por el momento, digo, no se conocen los documentos firmados como para poder analizarlos, de tal manera que lo primero que tiene que exigirse al gobierno es que dé a publicidad qué firmó, y sobre todo este documento, que yo pesqué que hay un documento de la Unión Europea que fue publicado en realidad por la Comisión Europea, que sería el Poder Ejecutivo Europeo, a través de la Comisión Negociadora. Pero bueno, está bien, que lo traduzcan y que lo exhiban en la Cancillería. Yo entro a Cancillería y no hay ningún documento no hay de nada. referencia. Es grave. Bueno, sí, esto es otro arreglo Chevron, o se le parece, veremos. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias por tu llamada y de hecho estamos en contacto. Muchos saludos a todos. Bueno, Héctor, un gran abrazo. Chao, buenas tardes, adiós. Chao. Y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Qué es, si va a ser otro arreglo tipo Chevron, que nunca nos vamos a enterar de lo que en realidad arreglaron, en una Argentina donde estas cosas que deben ser públicas y deben darse a conocer con total claridad, son todas oscuras, las tapan, las retapan, se sientan arriba, le ponen un cartón, un papel de diario, pero nunca las muestran. Entonces, los argentinos seguimos ignorando estas cosas que tienen que ser muy transparentes, muy claras, muy precisas. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y enseguida venimos.
Gatito. Está usted escuchando Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa, días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia. Bueno, estamos de vuelta y quería hablar un poco sobre la dictadura del relativismo que se instaló en la Argentina ya por 1983, la dictadura del relativismo moral que estableció don Raúl Alfonsín. Terminando con lo que decían era la censura, terminando con... Pero yo estaba de acuerdo con que se termine ese tipo de censura que existía en la Argentina hasta 1983, pero no que se pasara de un bandazo al otro lado y se diera lo que se dio, se conoció en aquel entonces como el destape. Me acuerdo que mis hijos eran chicos y fui un día con mi señora a caminar por la calle Lavalle, todavía estaban los cines en la Argentina, no habían desaparecido, y tuvimos que salir huyendo porque los afiches que había en los cines eran todas películas pornográficas, con sexo explícito, y la verdad que existe algo que se llama patria potestad en la familia, y que ejercemos los padres, y que eso nos da derecho a elegir qué tipo de moral le inculcamos a nuestros hijos, qué tipo de valores les inculcamos y qué tipo de moral. Ese acto es lisa y llanamente un avasallamiento cuando se hace público, cuando se hace totalmente transparente para todo el mundo. Es un avasallamiento del derecho a la patria potestad de los padres a darle una moral a sus hijos. Pero este relativismo moral avanzó y avanzó y avanzó y se transformó en una dictadura, la dictadura de la tolerancia. Hay una dictadura de la tolerancia. Se debe ser tolerante con todo. Así llegamos, a través de la justicia, a ser tolerantes con los delitos, con el homicidio, cuando es un chico, pobre chico.
lo dejan en libertad a un pibe que mata a una persona, se lo entregan al padre, a la madre, y queda libre. Así se mofan. Hoy me contaba una chica amiga que a su papá y su mamá, dos personas mayores ahí en Loma del Mirador, se le metieron dos jovencitos de 14, 15 años a la noche en la casa, armados, le pegaron una terrible paliza al matrimonio mayor, al hombre lo sacaron desnudo del baño, se estaba bañando, lo tuvieron 5 horas con este frío tirado en el piso, le pudo haber agarrado una neumonía y haberse muerto. Le tuvieron que dar 12 puntos en la cabeza de un pistolazo que le pegaron, y el mocoso se mofaba delante de estas personas y le decía, denunciame que yo, como soy menor, salgo y vengo y te mato. Y esto lo vemos cotidianamente. Basta con encender el televisor todos los días y ver hechos aberrantes, pero además de estos hechos aberrantes delictuosos, vemos hechos aberrantes en lo moral, como hombres que le pegan una terrible paliza a su novia, a su mujer, o que violan a sus hijos, violentan sexualmente a sus hijos, maestros que violentan sexualmente a sus hijos. Y es todo una aquelarre moral, porque en realidad todo esto tiene que ver con lo moral, tiene que ver con la tolerancia que la sociedad ha tenido con todas estas cosas. Y vemos que día a día esta tolerancia avanza. Ahora se ha conocido un spot publicitario de una chica que es tercera candidata por la fórmula Fernández Fernández en la capital federal, se llama Ofelia Fernández, un spot publicitario donde con otras mujeres salen diciendo que nosotros no tenemos derecho a elegir con nuestra patria potestad qué educación moral le damos a nuestros hijos, qué educación sexual, si elegimos dársela o no. Y lo han hecho a través de una ley que subrepticiamente deslizaron en el Parlamento argentino con la sociedad de la hipocresía política que hay en la Argentina, y se ha aprobado esta ley de educación sexual en los colegios. Mucha gente desprevenida, no informada, mal informada, cree que esto es bueno, y no es bueno, es malísimo, porque basta con ver este video y ver qué pretenden estas chicas que salen en el video enseñar en la escuela primaria. Enseñarle todo tipo de perversión a los chicos. Enseñarle que si uno quiere ser, uno puede ser lo que uno quiere, puede ser hombre, puede ser mujer, independientemente del sexo con el que nació, independientemente de la moral que trae de su casa, independientemente de la decisión de los padres a que los chicos tengan esta educación o no, porque está en nuestro derecho. Cuando nosotros mandamos un chico al colegio, muchas veces no lo hacemos al colegio público, lo mandamos a un colegio privado, eligiendo qué tipo de enseñanza queremos para nuestro hijo. La enseñanza sexual en los colegios lleva implícita una trampa fenomenal, que es la de tratar de inculcarle a los menores lo que no nos pueden inculcar a los mayores. Quieren subvertir a nuestros hijos moralmente. Quieren transformar a nuestros hijos moralmente, sacándolos de la órbita de las enseñanzas de mamá y papá, contradiciéndolas y llevando a los chicos a perversiones como hechos naturales de la vida. Porque no es natural que un hombre esté con otro hombre, y no es natural que una mujer esté con otra mujer. Hombre y mujer somos dos partes de un complemento. El complemento es el matrimonio. Hombre y mujer se complementan para procrear, para dar vida, para criar a nuevas generaciones. ¿Qué hubiera sido si los hombres, desde el inicio de las sociedades, se hubieran dedicado a tener relaciones sexuales con hombres y las mujeres con mujeres? No existiríamos, ni yo ni usted que me está escuchando. No existiríamos nosotros, porque la función que tiene nuestro sexo es la de procrear,
es la de procrear. El sexo no viene con nosotros, con el hombre o con la mujer, para entretenernos, para distraernos, para hacer de él un instrumento nada más que de placer. Si Dios le impuso el placer al sexo, fue para que hombre y mujer, en un matrimonio, además de procrear, tuvieran goce. Pero no es, el sexo no es solamente para el hedonismo. Y así hemos ido avanzando en una sociedad, en este relativismo moral, que ha llegado a nuestros días, donde ahora se burlan en este video de nosotros y nos dicen que nos van a imponer a nuestros hijos lo que nosotros no queremos. Quien quiera ver este video puede entrar en mi Facebook, Juan Carlos González Costa, y verlo. Yo realmente creo que debemos resistir, debemos armar una resistencia, porque si esto avanza y sigue avanzando, después yo no voy a poder decir esto en el micrófono, porque se me va a prohibir que lo diga, porque lo van a establecer por ley, para ponernos una mordaza a todos aquellos que estas cosas nos violentan. A mí me violenta que se perviertan a los jóvenes. Me violenta que perviertan a los jóvenes. Y tengo total derecho a expresarlo, total derecho a decirlo. El hombre es libre solamente cuando puede decidir sobre sí y sobre sus hijos y sobre los que lo rodean. Si no puede decidir, si el hombre no puede decidir sobre sus hijos, entonces no es libre. Nuestros hijos tienen derecho a ser educados por nosotros y no por otros. Por nosotros y no por otros. Nosotros no podemos ni debemos permitir que otros eduquen a nuestros hijos como se les antoje, y aún contrariando nuestros valores morales, nuestros valores espirituales. El hombre es espíritu que tiene cuerpo. El hombre es espíritu que tiene cuerpo. Así existan muchas personas como estas chicas que no han alimentado nunca su espíritu y el espíritu muere, porque el espíritu necesita, como el cuerpo, alimentarse. Cuando el espíritu no se alimenta, el espíritu muere. Entonces se les muere el espíritu, y para ellos todo es solamente materia. Y entonces solamente les interesa lo que es material. La vida de un chico también debe ser alimentada espiritualmente. Y no puede ser negativamente contrariada la decisión y la moral de sus padres. Vamos a ir a un cortecito, un temita musical y enseguida venimos. Para el changuito y Chico. A ver. Y se viene a la segunda.
en toda la Argentina, en toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame unos versos. Adentro. Está usted escuchando Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa, días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia. Bueno, tengo en línea a José Cuarrachino, mi amigo José Cuarrachino. ¿Cómo está, José? Juan Carlos, bien, acá corriendo, disculpa el atraso. No, estaba hablando recién sobre el relativismo moral que nos condujo a esta dictadura de la tolerancia que intentan implantar hoy. Sí. Y hablaba de que con esto se trata de anular la patria potestad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y sobre la formación moral de sus hijos. Sí, exactamente. Y que nosotros debemos y tenemos el derecho de resistirnos a esto. Sí, tal cual. Mira, esto más que ya esto pasa de relativismo porque esto ya directamente es una mutación radical de valores, ¿no? Claro. Bueno, pero una cosa trajo la otra. Exactamente, fue el paso, digamos, intermedio hasta llegar a esto donde ya no hay valores. Y ya más se busca provocar, con todo esto que vos comentás, una lucha generacional, ¿no? De la lucha de clase clásica del marxismo pasamos ahora a la lucha de los sexos y ahora a la lucha hijos contra padres, ¿no? Sí, yo creo que no les interesamos más. Ahora les interesan los chicos. Claro, viste, hay que releer el informe Kissinger, famoso, año 74, que habla Exactamente de todos estos planes. Él los visualizaba por el tema del control de natalidad, pero decía no había que preocuparse de convencer a los adultos, sino que ir a buscar a los chicos, ¿no? Exactamente. Agarrar de chico, bueno, esto viene de la misma, por el mismo eje, ¿no? De lo que se trata ahora es de mutar radicalmente cultura y valores, es decir, hacer un corte total con toda la tradición cultural de la humanidad, no solo de Occidente, ¿no? Sí, de la humanidad. Es un corte transversal de la sociedad. Total, pero dejando atrás todo el pasado, no solo el pasado occidental, sino la historia que comienza en Medio Oriente, que después se transmite hacia Europa, que se desarrolla en el mundo mediterráneo hasta el siglo XX. Todo eso hay que dejarlo de lado para formar esto que ahora es una anticultura disolvente,
¿no? Exactamente. Sí. Una anticultura disolvente donde no hay valores, donde se privilegia el momento. En el modelo argentino, Perón habla en esa época hablaba de esta sociedad de consumo que forma al hombre niño, decía él, ¿no? Un hombre que busca satisfacer sus gustos personales, ¿no? Momentáneamente, lleno de deseos, ¿no? No de ideales, no de convicciones, sino de deseos, ¿no? Y esto está llevado, ¿viste?, al extremo, ¿no? Tiene que ver también la deformación del lenguaje. Es una mutación radical, ¿no? Para la cual creo que hay que formar un ejército de jóvenes. Los jóvenes tienen que enfrentar esto. Nosotros podemos hacer digamos, de usina, ¿no? Sí, pero los jóvenes son los que tienen que salir. Somos los que tenemos que darle sustento y letra a los jóvenes para que puedan luchar contra esto, porque Claro, que sean unos nuevos cruzados, ¿viste? exactamente, porque lo que viene es terrible para la sociedad. Sí. Porque va a trastocar absolutamente todo esto, y en esto están comprometidos tanto el gobierno nacional como los que pretendidamente se le oponen. Porque el gobierno nacional acaba de recibir $200 millones para promover la agenda LGTB Sí, señor. del BID. Y si uno escucha a Cristina Kirchner, escucha a Alberto Fernández, escucha a alguno de sus candidatos, ve claramente hacia dónde quieren ir. Efectivamente, sí. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Nosotros, los que somos cristianos y somos peronistas, esto no tiene nada que ver con el peronismo, no tiene nada que ver con Perón, no tiene nada que ver con el pensamiento de Perón. Esto es... Tal cual, mirá, hace poco Alberto Fernández dijo que él era liberal, progresista, peronista, ¿no? Sí. Del otro lado, el supuesto adversario mortal, que es el señor Miguel Ángel Pichetto, definió hace poco el peronismo republicano, que Sí. tiene 3 ejes o 3 principios, que son crecimiento económico con inclusión social, no con integración, sino con inclusión social, lenguaje del Banco Mundial, la despenalización del aborto y la perspectiva de género. O sea, son lo mismo. Exactamente. La pelea es por quién tiene la lapicera, pero son lo mismo. Exactamente, son exactamente lo mismo. Responden a los mismos patrones, al mismo interés, y casualmente estos patrones y este interés es totalmente anti-argentino. Exactamente, y además es antihistórico. Vos fijate que no pueden reivindicar este discurso progresista, ya líquido, ¿no? Disolvente. No habla de historia, no habla de la historia, porque no tiene nada que ver esto con la historia de la humanidad, ¿no? Esto es un corte brutal, ¿no? Y por eso tienen que ignorar la historia, por eso hay que recuperar la historia. Hay que recuperar la historia. Hay que recuperar la historia, los hombres de la historia. Yo discutía en una red social este fin de semana con un imbécil que para descalificarme me dijo por qué no usaba sotana, me escribió, ¿no? Claro. Y le contesté que yo, Dios gracias a Dios, desgraciadamente Dios no me había dado la vocación. De habérmela dado, hubiera vestido una sotana con mucho gusto, pero no me dio la vocación. Pero sí me dio la misma vocación que le dio a otros hombres en nuestra historia, como eran San Martín, Belgrano, Güemes, Rosas, Facundo Quiroga, que sí eran cristianos igual que yo, sí, y que defendían los mismos valores que defiendo yo. A mí qué me importa, porque hay implícito también una descalificación cuando vos esgrimís pensamiento cristiano. Automáticamente quieren descalificarte, como si fuera una cosa del pasado, una cosa radiada, como si no existiéramos los cristianos. Claro, pero vos fíjate qué llamativo, estos progresistas que dicen que la religión no tiene nada que ver con lo social, con etcétera, etcétera, es el argumento puramente, es el más puro argumento calvinista. Claro. Eso es Calvino, eso Totalmente. Es la religión cristiana burguesa, ¿no? La religión cristiana burguesa, la que nació en Suiza.
esto que lo religioso no tiene nada que ver con lo social, que se lo vayan a decir a la cultura musulmana o a la cultura judía. A nuestra cultura, Judía, que nuestra cultura. todas las universidades del mundo, las universidades fueron hechas ¿por quién? Por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica parió todas las universidades en Europa, Bueno, pero en además, América. Si te vas al tiempo prebíblico, la religión era siempre el punto de partida de la organización social. No existieron las ciudades antiguas en Medio Oriente, en Sumeria, en Babilonia, en Egipto. No, pero viniendo más acá, mira, yo el otro día estaba... Porque empieza así la cosa y después sigue. Pero claro, yo releyendo los otros días a Marechal, que nadie puede decir que Marechal no era argentino, ni que... releyendo a Marechal dice que no se puede vincular la religión de la política. Claro. Dice que no se puede desvincular, porque cuando uno la desvincula, lo que está desvinculando son las raíces del occidente. Es la fuente, Entonces, y aparte es la fuente de los valores, y de ahí nacen los valores. Entonces, hay que releer a Marechal, hay que mirar la historia, releer la historia, porque si no, todo estos argumentos totalmente banales, totalmente sin sustento, no tienen ninguna validez. Por eso hay que aconsejarle a los jóvenes, sobre todo, que lean historia argentina. Claro, pero esto, ¿sabes qué pasa? Que no tiene lo que vos decís, pero hay que recalcar y hay que explicitar y hay que mostrar que este discurso es el discurso de la oligarquía financiera angloamericana. Claro. Eso es el discurso de la familia, de los miembros de la familia Rockefeller. Eso es Memorándum 200. Eso es Población y Futuro Americano. Eso es George Soros. Esto hay que mostrarlo. Están los textos, ¿viste? Pero hay que insistir, esto no viene de... Esto es maltusianismo, es Claro, y George Soros, hay que decirlo de una vez por todas, es el operador político de la banca Rothschild. Es la escuela de Frankfurt a la que adhirió Cristina Kirchner siendo presidenta de la Nación, que firmó un convenio con la escuela de Frankfurt para trasladar las enseñanzas de la escuela de Frankfurt a la educación argentina. Sí, forma parte de todo. Pero esto viene promocionado, digamos, yo siempre digo, con la mano derecha la oligarquía financiera angloamericana se roba la riqueza y con la mano izquierda promueve el caos social para que no corra peligro el despojo que está haciendo de las riquezas. Entonces Así te es. inventa, vos fijate de qué hablan los troscos en la Argentina desde hace 6 años esta parte, ¿no? De salud reproductiva, Sí. Ahora te hablan de la perspectiva de género, ahora usan lenguaje inclusivo, pero ninguno habla de y no combaten la timba financiera. Yo no conozco que Pitrola, siendo diputado, Victoria Donda, Miriam Berman hayan presentado un proyecto de nacionalización de la banca, de depósitos bancarios, ¿no? Para cortar la timba financiera. No conozco que hayan presentado leyes para No, si que el defienden, Estado administre el comercio exterior. defienden a los mismos patrones que tienen los liberales, defienden los mismos patrones que tienen Claro. los liberales, no hay ninguna diferencia, ¿no? Con esta Miriam Berman, que vos nombraste recién, que por se eso. niega a cantar el himno porque dice que no la representa, pero sí la representan los dólares, los billetes verdes, que vienen de algunas fundaciones que le caen en la mano Sí. para financiar su Y libras actividad política. esterlinas, no te olvides. También Y te libras reciben libras. esterlinas. Ellos Son unos- cobran de la islita. Por eso hay una palabra que les va como anillo al dedo, que es mamarracho, ¿no? Son mamarrachos. Sí. En Estos realidad, son los Martínez de Oz del siglo XXI. exactamente, por eso odian a Perón, odian lo que Perón significaba, odian lo que Perón hizo, porque, mira, yo venía recién hace un rato para la radio y vi un cartel que decía nunca antes, ¿no? Hablaba de 13.000 efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y decía nunca antes. Se olvidaron de poner en el letrero abajo, nunca antes tanto delito como ahora. Claro. Porque por más que pongas un policía por persona, si no combatís el delito, si no combatís la base del delito,
las raíces del delito, podés poner 1 millón de policías en la calle, que es lo mismo. Sí, esto es como celebrar el aumento de los planes sociales, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces se va sobre las consecuencias y no sobre las causas. exactamente. Y en lugar de tomar una aspirina por un dolor de cabeza, se piensan cortar la cabeza y tirársela a la basura, total. Así se quitan el dolor. Pero por eso que todo lo que hemos visto en todos estos años, de 1983 para acá, ha sido un inmenso tacho de basura la política. Porque no le ha servido a los ciudadanos argentinos. Porque la Argentina tenía que ser eso, la Argentina tiene que desaparecer. Exactamente, porque había un plan, todo esto fue parido por el proceso de reorganización nacional. Porque había que llevar a la Argentina al estado de frustración que tiene hoy, ¿no? Con el 50% de la gente con pobreza, en estado de pobreza, cuando la Argentina fue el país de mayor clase media del mundo. Y no tan lejos, lo vivimos vos y yo, lo vivimos, los que tenemos 50 y pico, 60 años, lo vivimos, no es que nos lo contaron los tatarabuelos, ni estaban los libros de historia. Nosotros éramos el país de mayor clase media del mundo, eso lo hizo Perón, fue Perón el que transformó la clase trabajadora en clase media. Eran trabajadores, pero era clase media. Tenía un nivel de clase media, podía tener su auto, su casa, irse de vacaciones. Bueno, eso lo destruyeron lentamente, comenzó en el 55, paró en el 73 al 76, y del 76 venimos como tobogán enjabonado, patinando para abajo. Sí, tal cual. Hay un parámetro que es indiscutible. La Argentina desde 1976 no terminó de decrecer en la plantilla laboral. La plantilla laboral no dejó de decrecer desde el 24 de marzo de 1976 a hoy. Sí. No hubo ningún gobierno que recuperara el nivel que tenía en 1976. Entonces, eso es el indicativo hacia dónde empujaron a la Argentina, a un precipicio. Y viene en caída libre con todos estos liberales, con todos estos progres que hemos tenido, que no son más que un resabio de aquel proceso que comenzó con la demolición de la industrialización en la Argentina y el desmantelamiento de lo que Perón había instalado en 1946 a 1955. Fíjate que yo me indigné al ver una foto que demolieron el hospital, el que iba a ser el hospital de pediatría, el Elefante Blanco, que estaba ahí en Mataderos, donde estaba la villa, donde está la villa Ciudad Oculta. Yo lo vi ese edificio siendo muy chico, allá por el 50 y pico, entré adentro del edificio porque entré a jugar ahí, yo jugaba con unos chicos que vivían ahí. Mi tío vivía enfrente, en uno de los monoblocks que había hecho Perón ahí, que se llama el barrio Los Perales, y yo me cruzaba y jugaba ahí, y eso tenía hasta los ascensores puestos. El edificio fue abandonado en un 75% de la obra, faltaba un 25% para terminar. Y lo abandonó el gobierno militar porque no lo quiso terminar. Yo me acuerdo lo que decían mis tíos en aquella época, porque iba la gente a recordar que ese hospital, que era 4 o 5 veces más grande que el Garrahan hoy, el edificio, iba a ser un hospital recordado por la gente como que lo había hecho Perón. Entonces lo abandonaron, lo dejaron ahí. Después vino el agrandamiento de la villa, hubo gente que terminó viviendo ahí adentro, después lo desalojaron, pero estaba todo rodeado. Ahora lo demolieron, dice, para terminar con el pasado. ¿Qué es terminar con el pasado? Estos terminaron lo que habían iniciado los padres gorila de ellos en el 55, con parar la obra. Lo demolieron hasta los cimientos y ahora están produciendo arriba, no sé si departamentos, qué es lo que están haciendo. Negocio inmobiliario. Pero destruyeron ese hospital, terminaron de destruirlo que son los hijos de los gorilas que en el 55 desalojaron a Perón del poder. Exactamente. Lamentablemente la Argentina va como el cangrejo, caminando para atrás. Nosotros
un pueblo que tiene todo, para ser rico, y encima tenemos que soportar esta campaña insidiosa que nos viene importada del extranjero para destruirnos moralmente, porque si nos destruyen moralmente, nos conquistan mucho más fácil. Sí, por teléfono, como decía Perón. Y hoy, por eso que es revolucionario resistir a esto. Exactamente. Es revolucionario resistir a esto. Resistir a esto, y yo planteo la abstención electoral. Planteo la abstención electoral porque abstenerse a participar de esto, de esta porquería que son estas elecciones, donde no tenemos ninguna alternativa, porque lo que tenemos es elegir a uno u a otro que van a hacer exactamente lo mismo, es revolucionario abstenerse de votar y provocar la abstención de la gente. Bueno, te agradezco. Al contrario, Juan Carlos, hermano, agradecido soy yo. un gusto haber charlado con vos y gracias por haberte molestado en Igualmente, habernos sí. llamado. Un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias, un abrazo, José. Bueno, se nos ha ido el programa y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, hablando de estos temas que no vas a escuchar en ningún medio que hablen de estos temas que son vitales, porque son los temas que hacen a la moral pública, porque la moral privada es la que hace a la moral pública. Resistir es revolucionario. Resistamos a este embate que viene desde el extranjero, manejado por la usura internacional y por los grandes capitales, que lo que quieren es ponernos de rodillas, mucho más de lo que estamos, y avasallarnos, transformarnos en un país de esclavos. A resistir. Será hasta el martes que viene, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Adiós. Fue Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia.